Azul y Grandes Podcast es un gentil patrocinio de Restaurante La Pupusa Loca y To Go Up. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a Azul y Grandes, el puente que conecta El Salvador con el mundo. Hoy tenemos un invitadazo de lujo, así que prepárense, pónganse cómodos y a disfrutar de esta tremenda entrevista que tenemos hoy, José, con un tremendo invitado. Con un tremendo invitado, Kevin, que la verdad, ¿quién no lo ha escuchado? ¿Quién no lo ha visto? Hemos seguido la trayectoria por años. Ha sido un ejemplo también para nosotros cuando tuvimos la oportunidad de estar en medios de comunicación, y aparte de eso también ha trabajado para diferentes cadenas nacionales e internacionales. Ha compartido con muchos hermanos lejanos y tiene una historia de vida impecable, impresionante. Habíamos estado hablando fuera de cámara de todo lo que él ha hecho en su vida, y de muchas cosas ha pasado a otras, y de estas ha pasado a otras, y ahora se desempeña de una manera pues que yo creo que así me gustaría también a mí retirarme, así como él se está retirando ya de todos estos medios. Pero bueno, vamos a conocer también un poco más de vida de este tremendo personaje, y tenemos nada más y nada menos, Kevin, que a Salvador Castellano. Salvador, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte en Azul y Grandes. Me siento muy honrado, y sobre todo poder conectar con esa audiencia de nuestros hermanos que están por todo el mundo y a quienes a lo largo de muchos años servimos a través de nuestro trabajo como corresponsales acá en El Salvador. Un saludo para todos ellos y ellas. Bueno, ¿cómo te consideras, Salvador? ¿Periodista, surfista, amante de la vida? Yo soy un buscador. Yo creo que si soy un aventurero de la vida, cada día trato de encontrar algo nuevo para aprender. Y José, hablabas de he cambiado de esto a lo otro. Alguno podría decir, quizás es inconstante. No, yo creo que lo único constante es el cambio. Claro. En la vida. Los ciclos se van dando, y yo he vivido bastantes ciclos. Sí. ¿Cuántos años tenés, Salvador? Tengo 61 años. Pareces de 40. Bueno, o sea, más bicho que nosotros. Sí, la vida en el mar, creería yo. Soy un amante, vivo en la playa, cerca del mar, surfeando, pescando, entre muchas otras cosas. Y creo que ese contacto con la naturaleza, y tal vez no necesariamente con la naturaleza, cuando hacemos lo que amamos, cuando estamos en contacto con las cosas que llenan todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu, nos mantenemos eternamente jóvenes. Así es, Salvador, qué bonito lo que dijiste. Cuando hacemos lo que amamos, ahí es donde nosotros estamos en realidad viviendo. Salvador, ¿en qué año comenzaste en los medios de comunicación? Y te hago esta pregunta pues porque la gente ahorita siempre te ubica en los medios, ¿verdad? Sí, claro. ¿En qué año comenzaste? Bueno, yo comencé en 1980 en una radio. En esa época la radio era AM, en Radio Vanguardia, con un programa de rock los días domingo. El siguiente año tuve la oportunidad de comenzar a trabajar en Canal 8 de televisión educativa en el programa Gente Joven, que básicamente fue mi escuela. Ahí es donde yo pues me empiezo realmente a formar como un hombre de televisión, y ahí despega una carrera que diría yo, por la guerra civil de los años 80, me da la oportunidad de volverme periodista, reportero, primero del noticiero estatal Tele 10, luego fundar el noticiero Al Día de Canal 12, luego comenzar a trabajar con la cadena Telemundo, con CNN, con Univisión, ser corresponsal de La Voz de América acá, y luego pues prácticamente finalizar mi carrera como periodista en Grupo Megavisión como presentador del noticiero estelar. Mira cómo fue ese inicio en los medios, porque, bueno, mucha gente que nos está viendo fuera de nuestras fronteras, lógicamente tu rostro, tu voz, lo ubica por todas estas cadenas internacionales, que antes también, digamos, llegar a esto era un poco complicado. No existían las redes sociales como para tener toda esa dinámica hoy que podés estar, digamos, presente, sino que era nada más a través de la pantalla chica, a través de la pantalla de televisión, a través de estos medios. Porque estuviste cubriendo todo el tema de la guerra. O sea, sos un periodista de la guerra en nuestro país. Sí, bueno, yo de veras que creo que fue una de las experiencias más trascendentales en mi vida, que me formó más como ser humano, que me enseñó más, porque realmente cuando estás cubriendo una guerra civil, conoces lo
el lado heroico del ser humano y el lado más terrible del ser humano también. Entonces eso te forma, realmente te desgasta también, te puede llevar, digamos, a momentos duros. A mí, eventualmente, por ejemplo, después de la ofensiva del 89, yo quedé pues con un estrés postraumático casi, me deprimí, tuve una época muy dura, ese fue un fondo muy duro en mi vida, con ataques de pánico y otras cosas, del cual logramos salir adelante. Pero sí, pues realmente para mí la guerra y en general la experiencia periodística fue muy aleccionadora para mí, porque no solo es la guerra, José y Kevin, o sea, en este oficio te toca cubrir terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, golpes de Estado, elecciones y cosas maravillosas como, no sé, el nacimiento de Quintillizos, por ejemplo, alguna de las historias que yo recuerdo, ¿no? La llegada del Internet a El Salvador, o sea, cosas realmente vas viendo, como te digo, esa constante que es el cambio. Yo ayer publicaba en mis redes, decía, wow, lo que me ha tocado ver. Vengo de la televisión en blanco y negro, de la radio en AM, de lo análogo a lo digital, de lo lineal a lo no lineal y ahora la inteligencia artificial. Entonces, imagínate lo que me ha tocado ver en estos 40 y tantos años de labor. Parte de la razón de Azul y Grandes es conocer esas tremendas historias y hemos tenido aquí historias de salvadoreños que por la guerra ellos tuvieron que irse de este país y fueron a hacer una historia de vida impresionante y hoy la gente quiere volver a El Salvador, hoy la gente quiere estar aquí en El Salvador y cuando uno piensa en El Salvador lo primero que piensa es en su gente, en las playas, en las pupusas, en cómo se vive acá. ¿Cómo vive Salvador ahí en la playa? Feliz y contento. La verdad es que no... Algunos quizás cuando dicen Salvador vive en la playa me imaginan en una hamaca. En una lagana. Fuera rico. Con una cerveza nacional, para no mencionar marcas. Sí, no, pero realmente yo vivo, eché raíces. Mira, yo pensé cuando era joven y empecé a surfear cuando yo tenía 13 años, 1976, empecé a soñar en algún día vivir en la playa y surfear eternamente. No sabía que con el tiempo yo iba a empezar a echar raíces en la playa, pero lo iba a hacer con la comunidad, con la gente de la playa, hasta llegar, digamos, a concretar un proyecto como el que tenemos con mi familia hoy en día, que es una ONG, una iglesia con la que trabajamos con las comunidades más vulnerables de la zona de la Costa de la Libertad. Obviamente, siempre surfeo, siempre pesco, siempre disfruto del mar, siempre tengo una mi hamaca ahí para los momentos de reflexión, pero estamos trabajando duro. Desde mi retiro de los medios de comunicación el año pasado, yo me he entregado en cuerpo y alma a este proyecto de vida que le agradezco a Dios infinitamente que tanto mi esposa como mi familia lo comparten y trabajan arduamente para llevarlo adelante, con el cual en realidad venimos trabajando desde el año 2005, pero se consolida pues con el paso de los años y llega un momento en el que o le entramos de lleno y lo consolidamos y lo hacemos crecer, o lo dejamos ahí. Entonces decidimos pues entrarle con todo y así que algunos me dicen, ¿estás retirado? Qué rico. Les digo, estoy trabajando más que nunca. Es la verdad. Sí, porque así toca. Mira, bueno, para la gente que nos está viendo, recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, por supuesto en YouTube. Suscríbase, dé la campanita para que cada vez que tengamos una entrevista así como la que estamos disfrutando hoy, le caiga la notificación. Y síganos también, por supuesto, a través de Moe Studios. Es la productora que ha hecho la docuserie de Las Pupusas que ustedes pueden disfrutar a través de Amazon Prime. Hay noticias importantes también por todo lo que se viene haciendo. Te quiero preguntar, al final de todo, tú decís, bueno, me imaginaba estar en la playa. Hoy, el tema del surf, y me quiero ir por ahí, cómo ha cobrado una importancia para el país, no solo para algunas personas que tal vez lo disfrutaban y tenían ese gusto, sino que se ha convertido en uno de los, podemos decir, puntos importantes de la visita y de la visibilidad que tiene El Salvador en el mundo. Pues yo quiero decirte que esto los
surfistas de corazón, como tu servidor, porque tenemos casi 50 años de estar corriendo olas, siempre vimos el diamante que es El Salvador en materia de olas, por su consistencia, por la temperatura del agua, por la calidad de las olas, por la cercanía de los lugares para practicar el surf. Y siempre personalmente lamenté que ninguno de nuestros gobernantes tuviera la visión de poder apostarle fuertemente a esta oportunidad que estaba ahí. Yo te voy a decir algo con toda sinceridad. Yo tuve la oportunidad de hablar con varios ministros de turismo de los gobiernos anteriores al actual, tanto de izquierda como de derecha, plantearles esto, decirles, mire, aquí está la oportunidad para nuestra gente, para el desarrollo del país. Y era como, no lo entendían. Y ahora estamos viendo que quien pudo entenderlo está sacando realmente al país adelante en materia turística, en promoción, en imagen, en el exterior, precisamente a través de la práctica del surf y de todo lo que conlleva, ¿no? Porque es toda una industria que activa, pues, muchos sectores del comercio, del deporte, del turismo, etcétera, etcétera. Entonces, qué bueno que se está dando esta oportunidad. Yo te digo, El Salvador, por ejemplo, de los años 70 en materia de surf, iba viento en popa, estábamos en las revistas de surf más importantes. Luego, la guerra pues pone en alto toda esa situación. Yo siempre tuve una teoría y creo que no he estado equivocado, que si nosotros no hubiésemos tenido la guerra civil, El Salvador sería hoy en día la Costa Rica. Hubiéramos captado todo ese turismo de surf que Costa Rica le reporta millones y millones de dólares al año. Pero bueno, afortunadamente llegó el momento y hoy El Salvador pues está comenzando a captar esa masa de turistas y de dinero en beneficio del desarrollo nacional. Qué bueno. La verdad que, bueno, nos hemos convertido en el epicentro, ¿no? Tal vez del área, y eso también habla muy bien de lo que se está haciendo y se está aprovechando. ¿Cuáles son los límites, y volviendo un poquito a retroceder el cassette, de la gente que trabaja en medios de comunicación? Sí, porque viviendo esa transición, yo cuando te estaba escuchando que pasaste ni del internet, o sea, sí, tantas cosas que uno no vivió también. Nosotros recuerdo, entrábamos en la radio, los comerciales, que de repente ya tenías otro tipo de... Primero tenías que meter... La cartuchera. Pues yo puse comerciales, todavía alcancé a poner comerciales en acetatos. Imagínate. De 78 revoluciones. Imagínate. Yo no llegué ni a eso. Le da de piedra. Yo entré con el minidisc. Imagínate, ¿te acordás? Sí, que había claro. un minidisc que ahí llegaba, pero... ¿Cómo ves los límites hoy en día y cómo ves el tema de las comunicaciones, de tu perspectiva, que has trabajado en todo ámbito? Bueno, a mí me asombra el avance que están teniendo las comunicaciones y me deja prácticamente pasmado, es un buen término, cómo está evolucionando las dinámicas y la cultura de la comunicación. Para alguien que viene de sentarse con un periódico impreso, tabloide, dedicarle 2 horas a la lectura del periódico, a informarte con fragmentos, microfragmentos en redes como TikTok, X, Instagram y lo que tenemos disponible hoy en día, básicamente es sorprendente. Yo a veces cuando escucho tal vez a un comunicador actual quejarse de su trabajo, yo les digo, miren, a nosotros cuando hacíamos periodismo en la época de la guerra, las cámaras pesaban 40 libras, llevabas un grabador a la par que pesaba 50 libras, cada batería pesaba 10 libras y grabábamos en cassettes Umatic que solo tenían 10 minutos de capacidad. Entonces no había internet, no teníamos teléfonos celulares, perdíamos comunicación por días con la base, ¿no? de nuestro medio de comunicación, editábamos hasta que regresábamos y podíamos procesar el material. Entonces realmente ha cambiado muchísimo y es sorprendente. Ahora se quejan porque no llegan los maquillistas. Sí, no, definitivamente. Entonces realmente... pero claro, uno va viviendo conforme a la época y da por sentado lo que tiene. Entonces quizás una de las lecciones de la vida para cualquier ser humano es no dar por sentado las cosas que tiene,
pensar que siempre hubo una época en la que no tenían esas ventajas y hoy pues son bendecidos al contar con todos esos recursos disponibles. Así que es sorprendente. Y como te digo, ayer precisamente estaba viendo ya como Mark Zuckerberg, por ejemplo, el creador de Meta, Facebook y todo eso, está pagándoles millones y millones de dólares a artistas famosos, a la Kylie Jenner y a todas estas gentes para utilizar su imagen en redes sociales y convertirlas en inteligencia artificial. Entonces hoy estamos pasando realmente a una etapa en la que vas a poder conversar con Snoop Dogg, con la Kylie Jenner, con la Paris Hilton, volverte amigo. Increíble. Entonces poco a poco, yo no soy un profeta, pero yo puedo ver cada vez más una generación ensimismada, metida cada vez más en el metaverso. Y quizás de las cosas que más me entristecerían es que lleguemos a estar algún día sentados en una silla con un equipo de realidad virtual desconectados totalmente de la realidad. Claro. Pero creo que hacia allá vamos. No quiero ser apocalíptico, pero creo que hacia allá nos así como dirigimos. Pinta todo. Así es. Salvador, ¿cómo fue tu llegada a los medios internacionales como CNN, como Univisión? Y te pregunto esto porque muchos hermanos lejanos te han de recordar en esos medios. Pues yo digo que es de estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Fíjate que yo estaba trabajando en ese momento en Canal 12. Yo era presentador de la entrevista, era el entrevistador político del canal en la mañana. Te estoy hablando de 1985. Sí. Y Canal 12 le rentaba un pequeño espacio a la cadena Telemundo. Okay. Pedro Sapsek, un periodista que yo admiro muchísimo, era el corresponsal en Centroamérica de la cadena. Ese día en particular, Pedro Sapsek estaba en Nicaragua cubriendo cualquier otro hecho informativo y hubo un fortísimo ataque a una guarnición militar acá en El Salvador. Siempre se quedaba un equipo de cámara de emergencia en el país y llamaron de Telemundo al camarógrafo y le dijeron: mira, lo que ha sucedido en El Salvador es fortísimo, necesitamos una nota. ¿Conoces algún cipote, alguien que nos podría hacer una nota para sacar adelante la información? Y por cierto, el camarógrafo, le quiero dar el crédito, el Negro Contreras, creo que todavía vive en Washington, D.C., que prosperó mucho como camarógrafo. Les dijo: sí, aquí hay un cipote. Yo tenía 20 y tantos años en ese momento, 23 años, que quizás podría ser la nota. Entonces hago la nota, se les envía la nota. En esa época se transmitía vía satélite. Había que subir 4 pisos a la torre de Antel. En ese entonces con la máquina, ¿verdad? Conectar los cables y transmitir vía satélite. Y para mí pues fue... digamos, tuve tan buena estrella que le gustó mi trabajo. Y le gustó tanto que me dijeron: oye, mira, cuando Pedro no esté en El Salvador y ocurra algo, te vamos a seguir llamando. Sí. Yo les dije: claro, encantado, ¿no? Y sucedió que en algún momento, pues Pedro Sapsek se queda de planta en Nicaragua y me dicen: oye, ¿quieres ser tú el corresponsal en El Salvador? Y pues, venga, se dije. Qué bonito. Bien dicen que se me encendió la de los dólares aquí, ¿verdad? Bien dicen. Y preguntaste, o sea, pasa, lógicamente uno está joven, pues. Sí, no, imagínate 23 años, pues. O sea, yo estaba recién casado en ese momento, con un sueldo salvadoreño en colones. Entonces, cuando me dijeron: te vamos a pagar X por cada reportaje, yo dije: ya la hice, pues. Claro. O sea... ojalá que salgan varios. Sí, ¿no? Y salían muchos, realmente. Fue una época muy intensa. Entonces, ahí comenzó, digamos, ese trabajo como corresponsal de guerra. Eventualmente, la región era convulsa, pues, en ese momento. Entonces, de repente, ya no era solo El Salvador, sino que me mandaban a Honduras, me mandaban a Nicaragua, donde la contrarrevolución también estaba activa, en Guatemala, que estaba en su proceso de paz. En fin, hice muchas cosas, incluso el levantamiento zapatista en México, en Chiapas. Fueron historias que me tocó cubrir, pues, para las diferentes cadenas internacionales. Qué bonito. Bien dicen que las oportunidades te agarren trabajando. Así te agarró esa oportunidad y era para y que es un consejo que yo siempre le doy a los jóvenes. O sea, atrévanse. O sea, yo no me veía como un corresponsal de una cadena internacional y sin embargo
llegué a trabajar para las mejores cadenas internacionales hispanas. Entre tanto reportaje, entre tanta entrevista, tanto nacionales como internacionales, me imagino que tienes muchas anécdotas. ¿Hubo alguna anécdota que te marcó, algún reportaje que hiciste o alguna noticia que cubriste o te viste involucrado en algún momento? Porque eso la gente en realidad no lo ve. Pero a veces uno va a cubrir algo y hasta hay riesgo por su vida en ese momento. Mira, obviamente en esa época en El Salvador la vida no valía nada. Sí. Y como periodistas, pues que nos veíamos cubriendo paros de transporte, ataques, enfrentamientos, pues muchas veces nos vimos en situaciones realmente riesgosas. Ahora, yo siempre, porque esa pregunta me la han hecho muchas veces, yo digo que no fue un hecho en particular que me tocó cubrir, sino la suma de todos los hechos de la experiencia periodística, la que a mí más me ha marcado. Sin embargo, yo te puedo decir, yo vi atrocidades, pues yo vi cosas terribles, yo vi gente mutilada, vi cadáveres por montones. Y eso te marca mucho. Y quizás de las cosas más duras que me tocó vivir es cuando el periodista también se vuelve protagonista de la información. Justamente de eso estábamos hablando antes en la ofensiva del 89. A mí me comenzaron a amenazar a muerte muy fuertemente, incluso por la cadena de radio y televisión, por la cadena nacional de radio y televisión. Empezaron a amenazar pues, a algunos periodistas, a Nacho Castillo, a mi persona que trabajábamos en Canal 12, a los sacerdotes jesuitas, luego los asesinan a los sacerdotes jesuitas, entonces la amenaza se vuelve mucho más real, al punto que una noche yo me reuní con gente del Centro Internacional para las Migraciones, que era una agencia de Naciones Unidas, y ellos me dicen claramente, hay fuertes indicios de que quieren atentar contra tu vida y tenemos una oportunidad de que salgas como refugiado de El Salvador mañana mismo, si tú quieres, con tu familia, para Canadá o para Australia. Me dieron esa oportunidad. Sí. Me acuerdo que fue una noche muy, muy tensa con mi esposa. Habíamos salido ya de la casa, estábamos escondidos en otro lugar, protegiendo nuestra vida. Pero decidimos quedarnos. Mi esposa muy valientemente con 9 meses de embarazo en ese momento de mi hija, de mi tercer hijo, mi hija, me dice, quedémonos. Y nos quedamos realmente, y le echamos ganas y aquí estamos, pues. Entonces, se viven cosas intensas realmente, sobre todo cuando se están dando estos momentos de inestabilidad política y social, pues como te digo, en ese momento la vida no valía nada aquí en el país. Claro. Mira, de los momentos también bonitos que viviste, ya nos contabas también que hay coberturas especiales y momentos especiales, pero uno que te haya marcado vos, que tal vez no es un evento magno, pero que vos dijiste, híjole, para estos trabajos habrán varias satisfacciones, lógicamente, después de llegar acá, o ver algo, no sé, o que a través tuyo se logró. Mira, bueno, ¿qué te puedo decir? Cosas que siempre llenaron mi corazón de alegría cuando se empezaron a dar los reencuentros, por ejemplo, las historias de los reencuentros. Niños que se habían perdido durante la guerra, que terminaron siendo adoptados en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, y luego se lograban reunificar con sus familias. Cosas lindas como una vez una historia de una señora que había construido una casa con botellas plásticas. O sea, están tantas cosas, ¿no? Como te digo, avances históricos, no tecnológicos, como la llegada del internet. Me acuerdo que yo entré a un chat room y cuando vi la computadora y la persona que estaba ahí estaba hablando en tiempo real con alguien en Australia, yo le dije, ¿cómo es posible esto? O sea, no me cabía en la mente que eso podría estar sucediendo. Claro, yo venía de los teléfonos de moneda públicos, del teléfono de disco, de discado. Entonces, el haber tenido en mis manos el primer modelo de celular, por ejemplo, el famoso ladrillo, ¿no? Y hacer notas sobre este tipo de hechos. El eclipse, ¿verdad? De 1990, si no me equivoco. Mañana, el eclipse bueno, total. Un día de esto va a haber uno. Sí. Entonces, realmente son historias que, como te digo, se van acumulando y se van volviendo realmente
hermosas experiencias. Salvador, el tiempo pasa impresionantemente rápido, hacemos memoria y pasamos una situación complicada a nivel mundial con lo del COVID. Sí. Varios medios manejaron información de tu persona, que estabas muy mal de COVID. Bueno, tú sabes cómo es la gente, ¿verdad? Se manejaba que estabas en un estado crítico, que estabas súper mal. Yo me recuerdo de esa noticia, la gente hablaba mucho de ti, estábamos muy pendientes. ¿Cómo fue esa experiencia, Salvador, esa oportunidad pues fue que Dios te dio y la vida? Sí, pues fue de las más duras y al mismo tiempo de las más aleccionadoras, de las que más aprendizaje yo he sacado. Yo en ese momento en particular de mi vida me sentía muy en control de lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Estaba muy bien profesionalmente hablando de mi trabajo periodístico. La ONG y la iglesia en la playa estaban muy bien. Entonces yo sentía como me sentía muy en control al punto que yo decía, a mí no me va a dar. A mí no me va a dar. Uy. Y un día pues me tapo en la nariz, empieza a evolucionar la enfermedad. En cuestión de 3 días estoy con fiebre de 40 grados en mi casa, encerrado, aislado en mi casa. Paso 9 días en que sentía que me moría hasta que simplemente ya no podía respirar. Sí. Me llega a traer una ambulancia. Me internan en cuidados intermedios en el Hospital El Salvador. La neumonía asociada al COVID avanza hasta el punto de que ataca el 75% de mis pulmones. Una noche fue tan crítica que empecé a tener una falla renal, una crisis hipertensiva. Llamaron a mi familia y le dijeron, creemos que el señor no va a pasar la noche. Me dicen, lo vamos a entubar. Yo les digo, por favor, no me entuben, no me entuben. Les ruego prácticamente que no me entuben. No lo hacen. Estoy a todo esto con oxígeno de alta presión, no puedo respirar, estoy saturando 83 y a veces un poquito menos. Entonces ese momento fue muy crítico, ¿no? Sería muy larga contar esa historia, ¿no? Pero obviamente hubo un momento de rendición para mí en el que entrego mi vida al Creador, pido perdón por todas mis fallas como ser humano y se da pues una epifanía realmente, siento la presencia de Dios, del Espíritu Santo en mi vida, en una conversación muy personal y muy íntima, pero muy amorosa. Y a partir de ese momento yo realmente digo que hubo un milagro porque comienzo a sanar. O sea, mi cuadro médico comienza a mejorar al punto que después de 15 días de hospitalización salgo del Hospital El Salvador en medio de cámaras y todo porque mi caso fue, digamos, se volvió muy mediático, muy viral. Incluso hubo gente que me acusó de que el gobierno me estaba pagando para fingir que yo estaba enfermo. Me hicieron memes de todo, me decían que era mentira, que yo no había enfermado, que era parte de una propaganda del gobierno. Fue muy duro realmente para mí pasar por esa experiencia. Solo mi familia y yo sabemos lo que vivimos realmente. Regreso a mi casa y pues a la semana yo salí todavía con mis pulmones muy debilitados, me dio un neumotórax, me colapsó el pulmón izquierdo y tengo que regresar esta vez ya a un hospital privado. Me insertan un tubo hacia el pulmón para drenar la sangre y todo y paso otros 16 días hospitalizado. Adquirí una bacteria hospitalaria. Realmente entonces al final fue una experiencia cercana a la muerte. Entonces, básicamente para mí, pues, fue una lección de vida, ¿no? Cuando sentimos estar en control, probablemente es cuando tenemos que estar más atentos a no caer. Pues, entonces mi ego, Dios trabajó mucho con mi ego, pude valorar mucho más el amor de mi familia. Bueno, debo decir aquí públicamente, agradecer las oraciones de miles de personas que estuvieron orando por mí. El amor de mi esposa, de mis hijos, de mi familia, la solidaridad, del medio de comunicación con el que yo trabajaba en ese momento. En fin, o sea, fue una experiencia que me transformó en muchos sentidos. Creo que agregó un poquito de humildad, de sencillez a mi vida. Y yo te digo, no pasa un día de mi vida en el que yo haga esto.
llene mis pulmones y le diga, gracias Dios porque puedo respirar. Porque cuando tú ni siquiera puedes respirar, te das cuenta de que el valor de la vida no está en los dólares, no está en las posesiones materiales, en la fama, en lo que tienes o lo que la gente piensa de ti, sino que se encuentra en despertar en una cama con tu esposa, tomarse un café juntos, ver la sonrisa de tus nietos, de tus hijos, que la gente te hable con amabilidad, ver el cielo azul, las olas romper. Sí. Entonces, mi diagnóstico era muy serio. Los médicos me hablaron de fibrosis, me dijeron que iba a andar a lo mejor con un tanque de oxígeno por el resto de mi vida. Fue muy duro volver. Estoy de nuevo surfeando, haciendo mi vida normal. Entonces, yo te podría decir que Dios me concedió una segunda oportunidad e hizo un milagro en mi vida. Qué bonita experiencia, Salvador. ¿Cuál es el día a día de Salvador? Bueno, yo no soy muy madrugador, que se diga. Normalmente me despierto a las 7 de la mañana y lo primero es... Cafecito. El cafezazo. Hago un devocional, es decir, leo una porción de la Biblia, escucho alguna reflexión, tengo un tiempo de oración. Luego es la ventana, si las olas están buenas, la tabla, a surfear un rato. Ya a eso de las 11 de la mañana me sumerjo pues en el día a día, a revisar los correos electrónicos, las redes sociales, reuniones en la iglesia, en la ONG, y trabajar. O sea, trabajar significa planeación de proyectos, supervisión de proyectos, preparar mi mensaje para el día sábado. Yo predico todos los días sábados en la iglesia La Red, en Playa El Tunco. Ahí está, tenemos una linda academia, tenemos 160 estudiantes becados desde 6 años hasta 70 años. Les damos clases de inglés, de computación, de música, habilidades blandas, materias especializadas. Tenemos un programa de alimentación para viudas, ancianos, mujeres solas. Hacemos campañas médicas, 4 campañas médicas al año. Construimos viviendas, mejoramos viviendas. Y un proceso de restauración también en las personas, consejería, salud mental, salud emocional. Entonces es una ONG muy activa, con muchísimo trabajo. Entonces ese es mi día a día y regreso en la tarde a la casa y me pongo a estudiar. Estoy sacando una maestría en teología. En este momento estoy estudiando una maestría en teología. Y comparto tiempo con mi esposa. Me encanta compartir tiempo con mi esposa. Nuestros hijos ya se fueron, son adultos. Tengo 3 nietos, 2 nietas y un nieto varón. Ya, pues son... Hay que chochar, güey. Sí, y entonces con mi esposa, pues valoramos el tiempo que tenemos juntos. Nos gusta tomarnos un café, nos gusta conversar profundamente. Y termina mi día, pues, con un rato de televisión. Sí. Tengo perros. Baño mis perros, le doy de comer a mis perros, eso es parte de la rutina de cada día, y me duermo en paz y me levanto en paz. Qué bonito. Salvador, muchos hermanos lejanos, siempre pendientes de Azul y Grandes, ¿cómo podrían hacer? Porque los hermanos lejanos y todos los salvadoreños en sí nos caracterizamos en tener un corazón tan grande. ¿Cómo pueden hacer para apoyar este lindo proyecto que tú tienes? Pues lo mejor es conectarse con el proyecto a través de las redes sociales. Estamos tanto en Instagram, Facebook, TikTok y X como la Red El Salvador. La Red El Salvador. Ahí van a ver lo que estamos haciendo. Nos pueden mandar un mensaje directo. Ahí está el teléfono. Nos pueden contactar. Y de veras que necesitamos ayuda. En el pasado, por ejemplo, cuando tuvimos las tormentas y para el mismo COVID, hubo mucha gente de la comunidad de hermanos lejanos que envió ayuda, se solidarizó con la gente que atendemos en las playas, en las zonas costeras de La Libertad. Y ya hemos gozado pues, de la bendición de contar con el apoyo de nuestros hermanos lejanos. Y yo los invito a conectarse también a través de esta manera. ¿Tenés algún proyecto nuevo? Sí. Para conectar y ser puente. Pues mira, en el mundo. Pues sí, no, la verdad es que sí. Yo te comentaba fuera de cámaras que
Yo ya no soy empleado, entonces la fundación, trabajamos ad honorem, Sí. en la fundación con mi familia. Entonces de algún lado tiene que salir para los frijolitos. Así que pues tengo un emprendimiento, tengo un par de apartamentitos que los movemos ahí en Airbnb, Booking y todas estas plataformas, pero estoy realmente considerando iniciar un proyecto de una especie de reencuentros de hermanos salvadoreños con su país, organizar viajes de redescubrimiento y poder ofrecerle pues a los salvadoreños que se fueron o a los salvadoreños de segunda o tercera generación que no conocen El Salvador, poder venir y conectarse nuevamente y ofrecerles pues una experiencia que incluya pues una charla, introducirlos a la realidad, a la nueva realidad del Salvador, visitar lugares icónicos y atenderlos, ¿no? Que coman bien, una buena pupusa, un buen sopón y alojarlos en un buen lugar, Y ¿no? esa era la pregunta que te tenía, Salvador. ¿Qué le podrías decir a todos aquellos salvadoreños que están interesados en regresar a su país? Pues que vengan, yo creo que las condiciones están dadas. Somos un país en el que la inseguridad ya no es un asunto de máxima preocupación, como en todo país. Claro. Hay buenos y malos, como en todo país, pero básicamente es un país sumamente seguro. Diría yo que es un país donde hay seguridad jurídica como para invertir, incluso hay incentivos con una economía dolarizada, con una economía que también está orientada a las criptomonedas, sin quererle hacer publicidad a esto o lo otro. Además, un país donde todavía es posible invertir, donde todavía, digamos, inversiones en bienes raíces, en otro tipo de proyectos productivos es posible porque los costos todavía lo permiten, a diferencia de, bueno, California, te vas a California, Nueva York, es imposible, ¿no?, hacerse de una vivienda o de otras cosas. Y el país lo necesita, es decir, yo creo que estos hermanos lejanos que han adquirido experiencia, es necesario incorporar nuevas técnicas constructivas en el país, nuevas formas de hacer negocios. Hay que traer ese conocimiento, esos cerebros que se fueron, esa fuga de cerebros que se dio en algún momento y que terminaron de formarse en países lejanos, no solo en Estados Unidos, en Australia, en Suecia, en Italia. Es importante que ahora regresen y aporten toda esa experiencia acumulada a lo largo de los años en beneficio del país. Mira, El Salvador es hermoso, es lindo, y yo no dudo que si todos ponemos lo que nos corresponde, si nos volvemos parte de la solución, llegaremos a ser un país grande. Ya somos grandes, pero podemos ser mucho más grandes si todos ponemos lo que nos corresponde. Bueno, y ojalá que así sea. Nada más nos queda desearte también a vos éxitos, Salvador, en todo lo que haces. Muchas bendiciones también, porque sabemos que, como nos has contado, y cada quien tiene experiencia, cada uno de nosotros habrá pasado por momentos en los cuales te cambian el rumbo para bien, ¿no? Y también todo lo que vas experimentando, sea bueno o no tan bueno, van sumando. Así que nos alegra verte bien, nos alegra verte con esa energía, que te des más bicho que nosotros dos. Cuando le digo, ¿cuánto hizo eso? No, sí. Y a ver cuándo nos invitas a surfear. Que los 60 son los nuevos 40. No, 40. A ver, ¿vos ya has surfeado, José? No, nunca he surfeado. Tienen que hacerlo. Sí, yo Pero no sé. Siempre me ha encantado, o sea, aprenderlo. Pues, ¿Crees que me aguanta la tabla? Sí, hombre. Sí, hombre. Si este está flaco ahora, el flaco Kevin. No, Salvador, vamos a ir. Y para finalizar, yo te quisiera hacer una pregunta. ¿Qué le diría el Salvador de hoy a aquel Salvador de 16 años que comenzaba a surfear, que comenzaba a descubrir ese mundo maravilloso de la playa, que no sabía que ese es el rumbo que iba a tener en los medios o que no sabía qué iba a hacer? ¿Qué le diría el Salvador de ahora a ese niño? Sí, bueno, yo lo primero que le diría es que lo amo intensamente y que este adulto lo ha adoptado, lo ama, lo quiere cuidar, quiere que termine de sanar sus heridas, sus procesos, porque pues todos vamos recibiendo heridas a lo largo de la vida. Yo le digo que en lugar de sentirse culpable o avergonzado por las cosas que pudo haber hecho en aquel momento, las atesore
y les sirvan como una plataforma para crecer, que de hecho así ha sido. Es decir, quiero decirle que hoy como adulto, quiero decirle que todas esas experiencias no fueron en vano, fueron los escalones que formaron al Salvador Castellanos de hoy en día, que es un Salvador que hoy se siente completo, se siente íntegro, se siente feliz y que tiene mucho que dar. Entonces, cualquier cosa que le pudieron haber dicho en aquel entonces, como no servís para nada, nunca vas a hacer nada en la vida, pues no era cierto. Se convirtió en todo lo contrario y Salvador hoy en día es una persona completa y feliz. Qué bonito. Qué bonito mensaje. Gracias, Salvador, de veras, por ser un grande de Gracias, azul Kevin. aquí, ¿verdad? En nuestro país y de verdad, éxitos en todo y bendiciones. Se cayó un poquito de arena ahí cuando te... Sal. Puro huevo de tortuga. No, qué maravilloso, en serio. A mí me gustaría retirarme ahí en la playa. ¿Quién no? La verdad. No se ha retirado y está trabajando más que cuando Sí. estaban trabajando. No, pero es un retiro retirado de los hermoso. medios. Ajá, Mira, retirado es de que los medios. como te vemos con una vibra Claro, súper buena. pues sí. Bien chill, ¿verdad? Bueno, agradecemos por supuesto a todos ustedes que están siempre pendientes de los episodios de Azul y Grandes, que nos escuchan en Spotify, en Apple Music, en Evox, que están también viéndonos a través de YouTube. Recordarles que tienen que darle a la campanita y suscribirse para que cada vez que nosotros pongamos un video, ustedes puedan verlo y disfrutarlo. Y por supuesto, agradecer a Envía2Go, ¿sí? Que está con nosotros acá siempre en Azul y Grandes, y a la Pupusa Loca, por supuesto. Correcto, la Pupusa Loca, para que usted, si viene a El Salvador, vaya a compartir con sus seres queridos a Plaza Volcán. Ahí va a probar las mejores pupusas de El Salvador. Aquí llegamos nosotros al término de este episodio, más pendientes porque vienen más historias. Una vez más, Salvador, muchísimas gracias. Qué privilegio tenerte acá. Y pendientes siempre de otro episodio más de Azul y Grandes. ¡Chao! Azul y Grandes Podcast fue un gentil patrocinio de Restaurante La Pupusa Loca y 2Go App.